funcionar perfecto, pero ¿qué le parece, don Javi, si en realidad para que haga un análisis y una evaluación de cómo funcionó con el arbitraje de Darío Herrera, lo convocamos a Ángel Sánchez, ex árbitro internacional maravilloso invitado, maravilloso invitado, porque si alguien tiene bagaje para que nos explique todo este tema es Ángel Sánchez, ex árbitro mundialista. Me parece un golazo. Claro, que es el que... Él es el que habló además con los capitanes y con los entrenadores en el predio de la AFA en Ezeiza hace 48 horas, no más, en esta última semana. Así que bueno, Ángel, abrazo grande, gracias por estar acá con nosotros en Blog Deportivo, querido amigo. Y bueno, te pregunto, ¿cómo viste este primer partido de la zona exclusiva de capitanes? Bienvenido a Blog Deportivo. Buenas tardes para todos, un gusto, Juanjo, el afecto de siempre, un cariño para toda la gente ahí en Colombia, así que todo muy bien, gracias a Dios. Se notó sobre todo la implementación de aquella posibilidad que tiene el capitán, que ante una situación determinada, como ocurrió en el penal, enseguida el capitán número 8 de Riestra se acercó al árbitro para consultarle, fue el único que se acercó al árbitro, no hubo otro jugador que se acercara, y eso tiene que ver con el cumplimiento de esta nueva circular de la FIFA. Recordemos que no es una circular del fútbol argentino, que tiene que ver con la FIFA, que la FIFA estableció después del buen resultado que tuvo en la Eurocopa y en los Juegos Olímpicos la implementación de esta circular, y Argentina, Brasil hace 15 días y Argentina a partir de este fin de semana implementó este sistema. Ángel, y luego te dejo charlando con don Javi, nuestro conductor, nuestro director, para que te haga sus preguntas. Lo que me llamó mucho la atención positivamente fue que, les cuento a la gente, a la audiencia, fue un penal. ¿Perdimos la comunicación con Juanjo? Sí. Bueno, mientras Juanjo... Yo los escucho perfectamente a ustedes. Perfecto, entonces mientras recuperamos a Juanjo, que también está en Buenos Aires, Ángel, ayer nos llamó poderosamente la atención el hecho de que el árbitro tendrá licencia para explicarle a los jugadores una falta en la que tengan confusión o una decisión que él tome y que genere inquietudes dentro de los jugadores. ¿En qué marco se hace para que eso no se vuelva un debate en la cancha? No, precisamente lo que se trata de evitar es el debate. Sí. Y la idea es que ante una situación, obviamente es un penal, no penal, como ocurrió esta tarde, un gol, no gol, una tarjeta roja o no roja, se puede acercar el capitán, obviamente a decisión de él, y consultarlo al árbitro sobre la decisión. En general en nuestro fútbol, cuando esto ocurría, una situación de esta característica, venían 10 jugadores a rodear al árbitro, a tratar de presionarlo. Bueno, ahora va a ser solamente el capitán. Ese capitán no solo va a tener la posibilidad de charlar, sino también va a tener la responsabilidad de evitar que sus compañeros se acerquen al árbitro. Él va a poder charlar, va a poder recibir la información. Si él entiende que sus compañeros necesitan recibir la información que el árbitro les da, el árbitro le va a otorgar ese tiempo que después va a reponer, donde él va a poder acercarse y él dar la información a estos jugadores, no el árbitro. Entonces es muy importante entender esto, ¿no? Que la idea, un poco lo que planteabas vos, el tema de que rodear a los árbitros, perseguir a los árbitros, con esta circular se tiene que terminar. Cuando ocurre una situación donde hay la necesidad de recibir una información de parte del árbitro, este capitán se va a acercar y le va a dar la información correspondiente al árbitro con consideraciones, y si es necesario, se la transmitirá a sus jugadores. Pero esto hay que aclararlo, no termina con el diálogo de los jugadores con el árbitro. No es que esto, ante una circunstancia de juego, el árbitro puede... No. Inclusive si, por ejemplo, en el caso de hoy, un penal, los dos jugadores quedaron en el piso y esos dos jugadores, que el árbitro pretende darle la información, como fue el caso, el jugador delantero juega la pelota y el defensor lo derriba, ¿se lo quiere dar? Se lo puede dar. Lo que no se permite es que el resto de los jugadores vengan a encerrar al árbitro y de alguna manera quitarle la autoridad de la decisión tomada. Sí, queda claro. Antes de que venga Juanjo Buscaglia, otra inquietud que nos quedó y puntualmente se estableció como ejemplo el caso de River Plate, que tendrá a Armani como capitán, pero habrá otro jugador que tendrá la vocería con el árbitro. ¿Cómo se endosa esa vocería? ¿Se establece antes del partido? ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo se puede desarrollar?
Bueno, ocurrió en este partido también, el arquero visitante era el capitán del equipo, ese arquero determina, se convocó a los técnicos y a los capitanes al vestuario previo al inicio del partido, luego en el sorteo del partido se les volvió a reiterar, y ahí es donde el capitán, que era el guardameta, invita a un compañero, el número 2, creo que el número 6 de Tobio, Huracán, sí, Fernando Tobio, para que se acerque y de ahí también lo identifiquen ante una situación, por ejemplo, en el área local, que es lejana al capitán, el guardameta capitán. Entonces ahí es donde ese sustituto es donde va a poder recibir la información. La idea es que esto se haga previamente, que se lo identifique previamente, para que nadie piense que va a haber un jugador que va a ir a pedirle explicaciones al árbitro o va a recibir alguna información y no está preparado, no está aceptado su actitud. Sí se hace previamente y sí se informa no solo al árbitro, sino se le informa al capitán también del otro equipo para que todos estén atentos a esta nueva disposición. Ángel, ¿esto será solamente en primera división en principio o también en las categorías de ascenso? No, se citó, ayer tuvimos la charla con Primera División B y Primera División C. En la semana tenemos con fútbol femenino, que es profesional de Primera División. Nacional B también viene el día miércoles, y de ahí en más todas las categorías del fútbol argentino van a trabajar con esta circular. Ya. ¿Ha visto el campeonato mundial femenino donde se está experimentando con las tarjetas para que sean los cuerpos técnicos los que reclamen las faltas que el VAR debe revisar? ¿Ha visto, tiene alguna inquietud que nos lleve a pensar de que esto puede funcionar e instalarse en el fútbol de primera división de nuestras ligas suramericanas? Este tipo de pruebas, como ocurrió con la Eurocopa, como ocurre por ahí en los torneos sub-20, donde se prueban este tipo de novedades con respecto a la posibilidad de que sea el director técnico de un equipo el que solicite o tenga un número para solicitar situaciones que sean revisadas por el VAR, son pruebas. En definitiva, una vez que la FIFA, que la IFAB, determina que estas pruebas son positivas, como hay tantas otras, no es la única que se prueba, como hay tantas otras, si resultan positivas, instrumenta la forma para que esta sea de aplicación a nivel mundial. Pero son pruebas, no es algo que porque ocurrió en el sub-20 femenino esto se vaya a establecer, no. La IFAB, después en su reunión en abril, determina que, bueno, debido al buen resultado de esta situación, determina que, por ejemplo, este tipo de cuestiones simplemente. Siempre hay una prueba previa para ver el resultado, como ocurrió en la Eurocopa, y a raíz de la Eurocopa y el Juego Olímpico resultó que esta circular fue positiva y se envió a todos los países para que se adapten antes de fin de año a esta nueva modalidad que tiene que ver con la zona de capitanes. Siempre son pruebas, se hacen en el terreno para que sean más efectivas, y si resultan y son positivas, se le da cabida al resto de los países. Ángel, sos un estudioso del reglamento, podés saberla o no la respuesta, pero sos argentino igual que yo y verás rugby igual que yo, porque acá en la Argentina el rugby es un deporte que se ve habitualmente también en televisión. Esto de la zona exclusiva de capitanes, la IFAB lo tomó del rugby, porque esto es algo que en el rugby funciona hace muchos años y funciona muy bien, se lo respeta mucho. Sí, igual creo que si bien hay un antecedente, lo que vos planteás con el rugby, creo que la idiosincrasia del rugby es muy distinta a nuestra idiosincrasia, sí, futbolera, digamos. Está claro. En el rugby hay un respeto a ultranza a la autoridad, a pesar de ser un juego mucho más violento, mucho más agresivo, pero la autoridad arbitral están mucho más habituados inclusive al tema de que el árbitro exponga la decisión públicamente. También eso es una cuestión que existió antes en el rugby, antes de llegar al fútbol, ¿no? El anuncio que hoy en día se da en muchos torneos internacionales arbitrales con respecto al fútbol viene ya desde muchos años del rugby. Por eso digo, hay cosas que me parece que es positivo, que lo que resulta en un determinado deporte se pruebe en el deporte que es el fútbol, y si resulta se lo implemente, porque me parece que el objetivo primario de todo esto es mejorar
el fútbol no deja de ser un espectáculo, la idea es proteger ese espectáculo con buenos comportamientos, con buenos juegos, y todo lo que aporte a eso me parece ampliamente positivo, ¿no? Sí, maestro Ángel Sánchez, muchas gracias. Yo solo quisiera, por lo menos aquí desde Bogotá, Juanjo tendrá ya el cierre allá en Buenos Aires, pedirle que si se nos quedó algo que usted considere que es de interés público, que nos puede ayudar a entender todo lo que se está buscando y que no lo hayamos tocado, no lo comparta. No, simplemente entender que el objetivo no es castigar, todo lo contrario, el objetivo es evitar los castigos, pero sí que se le da una responsabilidad mayor al capitán del equipo. Antes el capitán del equipo era una figura decorativa, hoy en día asume una responsabilidad, primero de recibir la información del árbitro, que no es que el árbitro trata de convencer al jugador de la decisión tomada, simplemente le informa la decisión tomada para que él tenga la información del por qué se decidió tal o cual cosa. Y después que él es el responsable del comportamiento de su equipo. Él, de alguna manera, va a parar a sus compañeros para que no se acerquen al árbitro, va a poner límites, y si no lo logra, ahí aparece la decisión del árbitro, digamos. El capitán no es que sea un aliado hoy en día del árbitro, pero sí, de alguna manera, es quien va a colaborar en proteger lo que tiene que ver con las situaciones de conflicto. Maestro, pero en caso de que los jugadores se acerquen, ¿ahí se procede disciplinariamente con ellos? Exactamente, sí, ahí aparece la tarjeta amarilla. El árbitro va a decir no vengan, el jugador, el capitán va a decir muchachos no vengan, pero si vienen, amarilla. Esto es donde aparece la decisión disciplinaria. Perfecto, Ángel, ¿sentís que esto va a repercutir en que se jueguen más minutos por partido? Porque viste que tenemos un promedio bastante bajo del minuto jugado. Sí, pero no sé si esto va a influir, no sé si esto va a influir en eso. La verdad no lo sé, yo creo que habría que también, y estamos trabajando en eso, pensando algunas alternativas, sobre todo con las simulaciones ante una lesión de un compañero, que el arquero vaya al piso, de meter adentro jugadores que van al piso para provocar la atención médica. Se está viendo o buscando, porque la verdad que así como la prensa observa este tipo de detalles, también los observamos nosotros, y también en la reunión que tuvimos con los capitanes expusimos esta realidad, que lo único que hace es afectar, porque no solo afecta al juego, sino también afecta a la imagen, ¿no? Y genera muchas veces conflictos hasta dentro del campo de juego. Entonces, obviamente se está trabajando y pensando en este tipo de situaciones para tratar de corregirlas y mejorarlas. Perfecto. Ángel, abrazo grande y muchas gracias. Muy claro como siempre. Dale, un cariño para todos, un saludo para los árbitros ahí en Colombia, que son grandísimos árbitros, que habitualmente por Conmebol trabajo con ellos. Vea qué bien, Ángel Sánchez, bien, árbitro argentino, buena. A quien le han encargado la instrucción de el modelo que ha pedido la FIFA empiece a ejecutarse en Argentina. Empezaron, ¿fue ayer, Juanjo?